En 2017, una chica de 15 años no volvió a casa tras reunirse con su profesor. Ella, de hecho, había sido secuestrada y durante 38 días sufrió los abusos más crueles que uno pueda imaginar. Este secuestro no ocurrió de manera abrupta. El profesor, durante meses, manipuló y sedujo a la niña, metiéndole ideas en la cabeza, en una mente que ya estaba debilitada por varios problemas familiares a lo largo de los años. Al final de cuentas, ella terminó yendo por su propia voluntad, sin darse cuenta, al encuentro de quien antes solo era su profesor, pero que ahora era el secuestrador. Hoy ustedes conocerán el caso de Elizabeth Thomas. En el año 2017, Ted Cummings, un hombre de 50 años, casado, padre de 2 hijos, durante meses, manipuló a una de sus alumnas de la escuela donde él enseñaba ciencias de la salud. En su mente maliciosa y enferma, él hizo todo de manera muy paciente y articulada para tener solo para él a una de sus alumnas, Elizabeth Thomas, de 15 años. Elizabeth nació en 2002 y es hija de Kimberly y Anthony Thomas. Tenía 9 hermanos y todos vivían en Tennessee, Estados Unidos. Al inicio, los niños no asistían a la escuela porque recibían educación en casa. Anthony pasaba todo el día trabajando y Kimberly era responsable de todo dentro de la casa, la comida, la limpieza y la educación de los hijos. Al final, los niños casi no veían a su padre y la vida familiar era un caos. Porque Kimberly descuidaba a casi todos sus hijos, no les daba mucho cuidado ni amor. De hecho, parecía más frustrada con la vida que tenía y terminaba desquitando esa frustración con sus hijos. Kimberly los agredía casi todos los días, en un nivel tan perverso que, muchas veces, algunos de ellos tenían sus cabezas golpeadas contra la pared o los muebles. En noviembre de 2015, Elizabeth, con apenas 14 años, y su hermana Sarah se cansaron de toda esa violencia y denunciaron a su madre a los servicios sociales. Kimberly negó las acusaciones, se declaró inocente, dijo que todo era mentira de sus hijos, pero algunas marcas físicas y el testimonio de todos ellos no le dejaron escapatoria. Kimberly fue arrestada, pero terminó llegando a un acuerdo con la justicia antes del juicio. Si pagaba una fianza de $3,000 y se mantenía alejada de todos sus hijos hasta que ellos cumplieran la mayoría de edad. Ella no perdió el derecho de ser madre, solo la custodia. Cada hijo decidiría si mantiene contacto al ser adulto. Durante todo ese proceso, Anthony alegó no saber nada de lo que ocurría, y según el testimonio de los niños, realmente nunca estuvo presente cuando los eventos sucedían. Él solicitó el divorcio de su esposa y empezó a cuidar de todos sus hijos. Como no podía seguir educándolos en casa, los envió a la escuela pública. La mayoría de los niños, incluida Elizabeth, tendría contacto escolar por primera vez. A los 14 años, el proceso de socialización para alguien que apenas tenía amigos, mucho menos había experimentado el contacto con el mundo exterior, fue muy difícil. Elizabeth no lograba llevarse bien en la escuela, era tímida, reservada, tenía dificultad para hacer amigos. Y todo eso, sumado a todos los traumas de su vida, terminó haciendo que ese proceso realmente no fuera fácil, hasta que encontró apoyo en un profesor de ciencias de la salud, alguien que hasta entonces era conocido por todos por ser un educador popular y amigable. Ted Cummings, un hombre de 50 años, 36 años mayor que ella, casado desde hace más de 30 años con una mujer llamada Jill Cummings y que tenía 2 hijas. Ted, al notar que Elizabeth estaba algo aislada y alejada de los demás compañeros, se preocupó un poco por esa situación y decidió acercarse para entender mejor lo que estaba pasando con la chica. Conforme pasó el tiempo, Elizabeth empezó a abrirse con el profesor, desahogando sus dolores y encontrando consuelo en quien al principio llegó a considerar como un amigo. Ella le contó toda la situación que había vivido con su madre, dijo lo difícil que era lidiar con todo eso.
y quería buscar a un profesional de salud mental para que la ayudara a seguir adelante. Sin embargo, Ted terminó desanimándola de buscar esa ayuda profesional, diciendo que esas consultas con un psicólogo terminarían cambiando a la persona que ella era. Y agregó que podían seguir conversando siempre que ella lo necesitara, porque él podría ayudarla en esa situación. Con el tiempo, ambos se acercaron tanto que él la llevó a su casa para presentarle a su esposa, Jill, y a sus hijas, y Elizabeth empezó a visitar frecuentemente la casa del profesor. Jill, compadecida por la situación de la niña, empezó a llevarla a la iglesia. Incluso comentó que veía la relación entre su esposo y la alumna como la de un padre y una hija. Y hasta empezó a considerar a la niña como una hija también. Con el tiempo, Elizabeth vio al profesor como un segundo padre. Pero en cuanto Ted se dio cuenta de que había ganado toda la confianza que necesitaba de la alumna, empezó a cambiar gradualmente su comportamiento. Con cada día, sentía que se acercaba más a su objetivo, secuestrar a su alumna y tener a Elizabeth solo para él. Al ganar confianza, Ted mostró un comportamiento totalmente distinto. Comenzó a elogiar a Elizabeth, diciéndole lo hermosa y atractiva que era. Y las cosas fueron empeorando cada vez más, al punto de que él empezó a sacar temas de connotación sensual, por ejemplo. Empezó a decir que la imaginaba esbelta en bikini. Un día, al terminar la clase y salir los alumnos, ella fue la última en salir. Él la llamó, repitió ese comportamiento inapropiado, diciendo que ella era una chica muy bonita, pero esta vez dijo que se la imaginaba desnuda. Se acercó y la besó a la fuerza. Elizabeth, completamente avergonzada, salió de la sala y no quiso contarle a nadie lo que había pasado, por dos motivos. Primero, en realidad, no tenía a nadie de confianza a quien contárselo, y segundo, era una chica completamente introspectiva. Y aunque tuviera el valor de contarle eso a alguien, podría ser la oportunidad para que las personas se volvieran hacia ella, haciéndola el centro de atención, algo que, definitivamente, no quería. Ella pensó que el profesor estaba confundido y decidió alejarse. Solo que, lamentablemente, su omisión respecto a ese acoso solo hizo que el profesor ganara más confianza en sí mismo y continuara con sus actitudes. Al principio, Ted tenía cuidado de tener ese tipo de comportamiento solo cuando estaba solo con ella. Después de ese incidente, al notar que nadie se enteró, ya no parecía tener miedo a nada. Empezó a decirle frases con doble sentido, incluso en presencia de otros alumnos. Hasta que, a principios de febrero de 2017, él le dio un beso en la mejilla. Frente a otra persona, una alumna, que consideró esa situación completamente inapropiada y llevó lo ocurrido a la dirección. La directora, al hablar con él, recibió la información de que todo era un malentendido y que él solo estaba prestando atención a una alumna que necesitaba sentirse incluida. Al hablar con Elizabeth y una trabajadora social, ella contó lo que pudo. No con todos los detalles, pero sí lo suficiente para que detectaran el comportamiento inapropiado del profesor y lo despidieran el día 6 de ese mismo mes. Ted se puso completamente irritado, aparentemente por dos situaciones. Por un lado, el motivo del despido terminó llegando a oídos de su esposa, y durante todo ese tiempo, él decía que eso era un error. Por otro lado, antes tenía contacto ilimitado con Elizabeth, pero ahora estaba todo el día en casa. Frustrado, sin hacer nada ni poder olvidar a la chica. En la escuela, sucedió lo que Elizabeth temía. Después del despido del profesor, el tema empezó a correr por los pasillos de la escuela. Algunos alumnos empezaron a interpretar mal la situación, muchos comenzaron a hacerle bullying, diciendo que ella estaba en una relación con el profesor porque quería, la insultaban llamándola zorra, prostituta. Y aunque sabía que todos se equivocaban, su vida escolar se volvió un infierno. Durante esa semana en que estaba despedido, Ted empezó a intentar otros medios para comunicarse con ella, enviando mensajes por teléfono, por las redes sociales.
pero ella ya no le ponía atención ni quería verlo otra vez. Ella estaba muy asustada y cuando él notó que ella no quería más contacto, comenzó a chantajearla psicológicamente. Ted decía que si ella no respondía a los mensajes y no aceptaba encontrarse con él se quitaría la vida. O quizá la vida de ella, porque él enloquecía tras perder el trabajo por su culpa. Él culpó a la chica de todo lo que pasaba en su vida y le dejó la responsabilidad de resolverlo. Una semana tras ser despedido, el 13 de febrero Ted salió por la mañana y dejó una nota a su esposa. Jill, disculpa, voy a Virginia Beach y quizá a Washington, D.C. para despejarme de todo este lío. Solo para aclarar la mente de todo este lío. No estoy huyendo, voy a volver. No llames a la policía, o ellos van a pensar que me escapé porque soy culpable, pero no lo soy. Te amo y te llamo pronto. Por favor, perdóname. Al mismo tiempo, Elizabeth también había salido de casa, pero le dijo a su hermana Sarah que necesitaba ver al profesor, o algo malo podría pasar. Le pidió no contarle a nadie de la salida y que, si no regresaba antes de las 6, llamara a la policía de inmediato. Y eso fue exactamente lo que pasó. Pasaron horas, Elizabeth no regresó a casa, Sarah habló con su papá y la policía fue llamada antes de la medianoche. La policía ya tenía su registro como persona desaparecida y se activó la alerta Amber, señalando a Ted como sospechoso. Pasaron semanas sin que nadie supiera el paradero de la niña y mucho menos lo que estaba sufriendo en manos de ese manipulador. Elizabeth fue a hablar con Ted pensando que solo sería una conversación, pero notó que era una trampa. El profesor le quitó el teléfono a la niña, la obligó a subir al auto y huyó con ella. En el camino, arrojó el aparato por la ventana al río y estuvo haciendo varias amenazas todo el tiempo. Se detuvieron en un motel a mitad de camino. Obligó a la niña a teñirse el cabello, antes rubio, de negro, y él también se pintó la barba canosa del mismo color. Fue en la primera parada para dormir donde abusó de ella por primera vez. A la mañana siguiente, cuando ella fue a bañarse para arreglarse antes de salir, él fue al baño e hizo lo mismo que había hecho la noche anterior. Estos actos ocurrieron casi diario. Más de 3.000 kilómetros separan el lugar del secuestro y el destino en el norte de California, con algunas paradas para ir al baño, comer y dormir, pero Ted nunca dejaba a Elizabeth sola. En el norte de California, un hombre llamado Griffin Berry los recibió en sus cabañas en el bosque. Se compadeció de Ted al saber que estaba solo con su hija, sin hogar y buscando trabajo. Ambos pasaron semanas en una cabaña en el bosque. Hasta el 20 de abril, 38 días tras el secuestro, Griffin vio la foto de Elizabeth y Ted en un anuncio de alerta Amber y reconoció que eran a quienes daba refugio. Él llamó a la policía y llegaron minutos después. En casa, Elizabeth estaba aliviada de estar de vuelta. Pero aunque en algunos momentos ella estaba feliz, sonreía y parecía que nada había pasado, en otros momentos lloraba sola en la cama y no quería hablar con nadie. Anthony, su padre, cree que ella estaba completamente destrozada por dentro y que su hija había sufrido un inmenso lavado de cerebro. Poco después de que Ted fue arrestado, Jill solicitó el divorcio, y aunque no tenía ninguna culpa, se disculpó varias veces con la familia de Elizabeth por el dolor que su esposo había causado. Ted estuvo en prisión hasta el juicio, 2 años después, en 2019, donde se declaró culpable. En una audiencia final, Elizabeth leyó una carta de impacto. Ella se emocionó mucho y no pudo leer el documento completo, siendo finalizado por uno de sus familiares. Pero el contenido decía exactamente lo siguiente: Es difícil para mí estar aquí y explicar el impacto que los crímenes del señor Cummings tuvieron en mi vida.
Los efectos fueron devastadores, permanentes y aún no han terminado. Son una lucha constante que enfrento todos los días y a veces incluso en cada momento. Señor Cummings, lo que usted me hizo es indescriptible. No sé si alguna palabra sería capaz de expresar con exactitud el dolor que sigo sintiendo por su culpa. Cuando empecé a estudiar, usted me eligió entre la multitud. Yo solo era una chica que quería hacer amigos, pero usted tenía un plan. Usted vio a una chica rota, solitaria, asustada y traumatizada. La hizo sentirse segura y amada porque se dio cuenta de lo que ella necesitaba y la hizo creer que usted sería un protector. Yo estaba en un momento de mi vida en el que más necesitaba protección y al final de cuentas todo eso era parte de su plan. Usted era solo un hombre que quería sexo y me manipuló solo para conseguirlo. No sé si alguna vez usted asumió, al menos ante sí mismo, la responsabilidad por sus acciones. Primero, usted dijo que la culpa era mía, luego dijo que el diablo lo obligó a hacerlo, pero si eso es verdad, entonces usted es el diablo, porque sus decisiones fueron solo suyas. Una chica de 17 años no debería decirle eso a un hombre de 52. Las decisiones tienen consecuencias y las suyas destruyeron a ambas familias. Ahora actúas como si te importara y estuvieras llena de arrepentimiento. Pero ¿dónde estaba todo eso antes? ¿Dónde estaba todo eso cuando yo estaba sola en tu salón de clases y dijiste que querías verme desnuda? ¿Dónde estaba todo eso cuando pasaste incontables horas manipulándome, presionándome y engañándome, haciéndome creer que eras la única persona que se preocupaba por mí? ¿Dónde estaba todo eso cuando te dije que estaba deprimida y que quería ver a un terapeuta, pero tú me convenciste de no ir? ¿Tú crees que fue algo normal agarrar mi celular, jalarme del brazo y meterme a la fuerza en tu coche aquel 13 de marzo de 2017? O peor, cuando me hacías dormir desnudo. ¿Y todavía crees que actuabas como si te importara yo? ¿Dónde estaba todo eso cuando me agredías sexualmente, noche tras noche, manteniéndome lejos de mi casa, de mi familia, durante 38 días consecutivos? Y quién sabe por cuánto tiempo más eso habría durado, o si hoy estaría viva para contar mi historia. Es conveniente que solo pidas disculpas ahora, sentado en un tribunal, frente a un juez a punto de leer tu sentencia. Pero la verdad es que no importa cuánto tiempo tengas que cumplir, nunca podrás deshacer lo que me hiciste. Quizá algún día logres superarlo, pero yo nunca podré. Viviré siempre con tus cicatrices. En los últimos 2 años me he reconstruido pedazo a pedazo y me he demostrado a mí misma que soy mucho más fuerte de lo que tú me hiciste creer que era. Elegí rodearme de personas que me apoyan, valoran y aman. Por eso soy capaz de estar aquí hoy enfrentándote y diciéndote que ya no tienes poder sobre mí. Espero que este tribunal vea la verdad sobre Ted Cummings. Era un hombre que pudo tener todo: buena carrera, familia amorosa y comunidad que lo admiraba. Pudo haber tenido cualquier cosa en la vida, pero eligió ser un depredador. Él eligió aprovecharse de mí, sabiendo de mis problemas, y me convenció de que yo era débil. Eligió menospreciarme, degradarme hasta lograr abusar de mí. No tengo dudas de que, si el señor Cummings nunca hubiera sido atrapado, eventualmente me habría desechado como basura y luego habría elegido a otra niña frágil para ser su próxima víctima. Creo que, en el fondo, el señor Cummings es un hombre que ansía poder y control. Es alguien cuyas necesidades sádicas siempre van primero. Él siempre me dejó claro que si alguien descubría lo que me estaba haciendo, todos estarían de su lado y que nadie jamás me creería. El señor Cummings es una persona repugnante, criminal y enferma.
y yo creo que la sentencia merecida sería de 38 años de prisión, 1 año por cada día que él sintió que tenía poder sobre mí. Muchas gracias. Ted también se mostró emocionado en el tribunal. Antes de la sentencia, reconoció sus errores y pidió disculpas a Elizabeth y su familia. Ted, que se había declarado culpable de los cargos federales de transportar a un menor a través de las fronteras estatales con el propósito de involucrarse en conducta sexual criminal, fue condenado a 20 años de prisión, sin derecho a libertad condicional. Las últimas noticias que se tienen sobre Elizabeth es que en 2019, justo después del final de las audiencias, se casó con un joven y que estaba estudiando para convertirse en médica forense.